Hola, hola, ¿me escuchan? Excelente. Bien, vamos a dejar que se conecten los demás. Faltan algunos de conectarse. Disculpen el atraso. Y ya casi estamos iniciando. Veo a 7 conectados. Esperemos que el resto se termine de conectar para iniciar. Bien, ya somos 12 personas las que estamos conectadas. Nada más en el chat, si me dicen por favor si me escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Eh, Antes de iniciar con la presentación de hoy, quisiera hacer un resumen de lo que vimos el lunes pasado, porque es bien importante que a todos les quede y a todas les quede claro el tema de la materialidad. Eh, Espero que hayan visto los documentos que subí al aula virtual. Son documentos básicos, sencillos, que permiten tener herramientas dentro de la organización para empezar con un diagnóstico y para empezar con lo que es materialidad, públicos de interés. Estos aspectos se vuelven vitales en el proceso de generar una estrategia. Sin embargo, permítame aquí hacer un paréntesis de lo que dicen las buenas prácticas de las empresas que lideran estos procesos. Y aquí me gustaría escuchar sus puntos de vista, incluso si tienen alguna pregunta. Eh, el tema de que esto es eh, algo que debe ser liderado por la alta gerencia, no es un liderazgo que se determina a través de un presupuesto. Me explico. La mayoría de las veces, cuando nos dicen que sí al tema de análisis de materialidad, públicos de interés, etcétera, etcétera, el gerente escucha lo que decimos o la gerente escucha lo que decimos y comparte nuestra opinión, se convence, etcétera, etcétera, y aprueba la estrategia o aprueba el proceso para definir una estrategia. Sin embargo, aquí no se puede
de tener la lucha o la sensibilización en la organización. La mayor parte de las veces las organizaciones cuando consiguen ese visto bueno, salen de la reunión pegando brincos de la alegría y empiezan a trabajar. Sí, lo que pasa es que la experiencia demuestra que no se puede seguir adelante si el director o directora está involucrado. Obviamente no lo vamos a poner a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros, pero sí debe estar presente en la mayor parte de las actividades, debe liderar esas actividades, debe dar el banderazo de salida a las actividades o a los programas o a los eventos que se hagan alrededor de la estrategia. Es decir, el resto de la organización tiene que darse cuenta que lo que dijo él o la directora general o CEO de la empresa no fue paja o no fue simplemente aprobar un presupuesto y listo. Tiene que haber una conciencia absoluta de parte de la organización de que el gerente no solamente dio el visto bueno para el presupuesto, sino que también está de acuerdo en la estrategia y la va a llevar adelante. ¿Por qué hago esta? No, todavía no estoy compartiendo ni pantalla ni video. Todavía no lo estoy haciendo. Es que estoy en el teléfono porque me iba a atrasar mucho más si no me conectaba al teléfono. Ya llegué y ahorita prendo la computadora. ¿Por qué les digo esto? Porque la experiencia lo que demuestra una y otra vez es que si no hay una verdadera, un verdadero liderazgo de parte del CEO sobre todos estos temas y no se involucra, a veces esta es una mejor forma de decirlo. El CEO o el líder tiene que involucrarse. El, el éxito de la estrategia va a depender de qué tanto se involucre la cabeza de la organización. Si se involucra solo desde un punto de vista de presupuesto, pues lo que vamos a tener ahí es, sí, un proceso interesante. Probablemente vayamos a poder tener consultores o podamos generar un proceso de análisis de materialidad o, ¿verdad? Vamos a poder llevar a cabo algunas de los pasos que hemos estado hablando en clases. Vamos a poder generar algún tipo de actividad que nos permita llevar adelante el proceso estratégico, pero va a haber un punto en el que nos vamos a tener que detener porque vamos a necesitar un visto bueno o una aprobación de parte del gerente general. Y aquí es donde las cosas se pueden poner complicadas. Denme un segundito para subir, ya casi estoy de nuevo con ustedes. ¿Aló? ¿Sí, sí me están escuchando? Ok, no es suficiente con ese visto bueno. Esta parte yo quisiera dejarla muy claro el día de hoy, porque ya hemos visto bastante materia, hemos adelantado bastante y muchas veces hay una frustración porque las cosas no avanzan o porque el resto de la organización no nos pone atención. Y sí, esto sucede efectivamente. La razón principal por la cual eso sucede es que quien dirige a la empresa no está casado con el tema. Es decir, por un lado nos lo aprobó, por un lado aprobó el presupuesto, por un lado está contento, habla de estos temas, sí, pero en el día a día no se involucra.
Ahí de vez en cuando da espacio para llevarle algún avance o alguna situación, pero es que no vamos a ir mucho más largo si ese es el nivel de involucramiento del CEO. La estrategia de sostenibilidad va a ser tan profunda en la organización como quien dirige la organización esté involucrado. No hay posibilidad de que esto avance si quien está involucrado en eh, en la dirección, en la definición estratégica de la empresa, no es el abanderado número uno de este tema. Deme 2 minutos para salirme del teléfono y entrar a la computadora. Ok, ya estoy de nuevo con ustedes. Eh, esto se los digo porque en muchas ocasiones hay frustración y puede ser que nos salga muy bien la materialidad, tenemos a los públicos ya muy involucrados, hemos hecho diálogo, pero en el proceso como que las cosas no terminan de avanzar o hay situaciones que se frenan. Veníamos a toda velocidad con un tema X o y de un momento a otro hay algún cambio de estructura o algún cambio de personal y las cosas empiezan a caer, ¿verdad? Eh, y nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿esto por qué sucede? Bueno, en parte porque la persona nueva que llega en el área que estábamos impulsando algún programa o alguna actividad no está involucrada, pero vamos hacia esa persona una y otra vez y sentimos que no nos da pelota. Y entonces ahí es donde se refleja con mucha claridad que lo que se hizo no fue suficiente porque no caló en los mandos medios y no caló en la estrategia de la organización. Esto es vital para llevar a cabo todo lo que vimos el lunes pasado. Es vital porque debe haber un involucramiento absoluto de la alta gerencia más allá de el presupuesto. Sin eso, es muy difícil que nosotros podamos eh, mantener la estrategia en el largo plazo y lograr los objetivos. Eh, Espero que esto haya quedado claro porque va a ser vital en el proceso que sigue y en las clases que nos faltan en estas semanas que quedan. Eh, Hoy vamos a entrarle duro al tema de la comunicación, de la sostenibilidad. Este tema es vital porque nos permite, ahora sí, ya hicimos la materialidad, ya hicimos la relacionamiento con públicos de interés, ya tenemos el material para generar un plan de acción e incluso ya hemos ido generando hemos dado algunos pasos. Entonces aquí es donde viene cómo comunico todo esto, cómo le digo a mi organización lo que yo estoy haciendo. Entonces, para empezar este tema, quisiera empezar con algo puntual y con una comparación para que conversemos en esta noche.
Voy a ponerles un primer comercial. Voy a ponerles dos comerciales y después de verlos, voy a generar una pregunta para ver ustedes qué opinan. Les voy a poner el primer comercial. I'll be right there. Now, the storm is affecting thousands of families, people still in desperate need of aid. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Ese fue el primero de los comerciales. Y ahora quiero enseñarles este otro. Este no. Para luego hacer una comparación. Este es el otro que quiero enseñarles. Ser sustentable no solo significa proteger el medio ambiente. En Grupo Sancor Seguros pensamos que ser sustentable no solo significa proteger el medio ambiente, sino que es mucho más que eso. Y ser esa persona que separa los residuos, pero que además separa a dos personas en una pelea. Ser sustentable es ser el que siente que lo verde no es solo una moda, y poner a los empleados en blanco tampoco. El que no pone el aire en 14, ni el auto a 200. Estar convencido de que uno cosecha lo que siembra, pero que no se puede cosechar y sembrar siempre lo mismo. Entender que no hay que jugar con el agua y que un juguete no aprobado es jugar con fuego. Es ser alguien que sabe que a casi todo se le puede sacar provecho, menos a las personas. Porque en Grupo Sancor Seguros pensamos que hay otra forma de ser sustentable, hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del Grupo Sancor Seguros. Bien, la pregunta que quiero hacerles, después de ver estos dos comerciales, uno es de Seguros, el otro es de Budweiser. Lo que me gustaría que me contestaran levantándome la mano o en el chat es, si yo les digo a ustedes, ¿a quién le creen más de que hicieron algo bueno o que están haciendo algo bueno? ¿A quién le creerían y por qué? Budweiser nos enseña una campaña en la que están repartiendo agua después de un desastre en los Estados Unidos. Y Seguros Sancor nos está diciendo que hay otra manera de ser humano y que o se es sostenible, los argentinos dicen sustentable, pero es lo mismo, o no se es. ¿Cuál anuncio despierta en ustedes más curiosidad por saber qué es lo que realmente hacen esas empresas? El segundo está centrado en las personas, dicen. La segunda está centrado en la humanidad. Seguros Sancor. El segundo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? El segundo te da un estilo de vida. El del segundo, dice Paola, también. El segundo da más ejemplos y te dejan reflexionar sobre varios temas, dice Adriana. Mauren, para mí el primero, porque lo que percibo es como una reacción en cadena de las cosas que se hacen desde el gerente al operario. Buen punto de vista, Mauren. Jennifer
Sancor, más que una empresa de seguros, es una de cooperativa más fuerte de Argentina y por su naturaleza cooperativa su campaña va más alineada a sus principios. Gracias. Carolina, el primero, porque lo siento más relacionado con el producto. Del primero, toca el corazón. Ajá, también dice Nelsie. Pero la RS, dice Nelsie, no solo es corazón. A mí el primero me parece más auténtico, dice Jorge, por su conexión con el producto. A Adriana le parece más sincero el segundo. Ven qué interesante, ¿verdad? Empezaron la mayoría hablando del segundo, ahora algunos están diciendo algunas cosas del primero en general. El segundo es más romántico, dicen. Creo que el primero ayuda en atención a la emergencia. El segundo creo que va más a una cultura y un cambio del ser humano, algo más complejo. Ok, perfecto. Ven qué interesante todo lo que han dicho, ¿verdad? Todas las cosas que se pueden sacar de un proceso como el que estamos viendo. El tema es el siguiente. Dice, es lo que hemos hablado antes, una empresa que ha hecho bebidas alcohólicas puede decirse realmente que es responsable. Bueno, eso es un punto interesante que ahorita también lo vamos a tocar. ¿Qué es lo que quiero transmitirles con esto? Los dos anuncios a mí me parecen chivísimas, primero que todo. Despiertan interés, dejan claro de qué se trata la ayuda que están haciendo o qué quieren lograr, ¿verdad? Por otro lado, también son bastante claros en lo que quieren reflejar. Desde el punto de vista de comunicación, son valiosos estos materiales. Ahora, lo que hace Budweiser es algo muy loable, ¿verdad? O sea, lo que están mostrando en ese anuncio es que durante una de las emergencias de uno de los huracanes que afectó a Estados Unidos, creo que el año pasado o el anterior, la organización utiliza su potencial como negocio para atender una emergencia, una necesidad puntual de la sociedad. O sea, no fue que tenían una planta exclusiva para producir agua y que ellos normalmente hacen agua y entonces perfectamente pudieron atender la necesidad. No, no, no. Pararon la planta de producción de cerveza durante un tiempo, cambiaron envases, cambiaron mangueras y generaron agua para traducirla para enviarla a la emergencia. Sí, Nelsie, efectivamente, la materia prima es el agua. ¿A dónde quiero llegar? Lo que quiero decir es que algo interesante de este anuncio es que nos muestra cómo una empresa utiliza sus fortalezas, porque más que el agua también utiliza su fortaleza ¿de qué? De distribución y logística, que son expertos. Ya Walmart había hecho algo parecido con la emergencia de Katrina, hace muchos años en New Orleans. Ellos pusieron a disposición de la Comisión de Emergencia de los Estados Unidos su logística y su capacidad de entrega para llevar los materiales de tal forma que la gente se pudiera recuperar. ¿Verdad? Entonces, ¿es un anuncio sobre responsabilidad social? Este es el punto. No, no es un anuncio sobre responsabilidad social. Es un anuncio de una campaña social que hizo una empresa durante un momento determinado. ¿Verdad? Eso nos tiene que quedar claro, que es muy bonito, que es muy inspirador. Y sí, claro, Budweiser son genios haciendo este tipo de cosas. Ya lo han demostrado durante muchos años. Pero lo que quiero llegar al punto es que esto no es un anuncio de una estrategia de responsabilidad social. Este es un anuncio de un momento específico en que la empresa está sacando partido de algo bueno que hizo. Incluso podríamos reflexionar si valdría la pena hacer el anuncio o no. ¿Verdad? Porque aquí lo que hemos hablado en otras oportunidades, aquí el departamento de mercadeo se aprovechó de una situación muy loable
para que todo el mundo dijera, ay, qué buenos que son en Budweiser. ¿Mm? Punto de aparte, uno de los comentarios que ustedes hacían es, ¿una empresa de alcohol puede ser socialmente responsable? Bueno, puede tener ciertas prácticas responsables, sí, efectivamente. Puede estar tratando de luchar contra el tema del alcoholismo. Porque el problema de las bebidas alcohólicas no son las bebidas alcohólicas, es el abuso de ellas. ¿Verdad? En el largo plazo, algunos estudios demuestran que hay que tener un poco de cuidado con el alcohol. Pero si usted no se pasa y tiene cuidado, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Entonces, hay que tener cuidado con el enfoque de que esta empresa no puede ser socialmente responsable. Bueno, le va a costar mucho y tiene que tener prácticas muy fuertes, por ejemplo, también con el agua. Pero puede serlo. Voy al anuncio número 2. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes también. Es el anuncio más completo que yo he visto de una estrategia de sostenibilidad. Y es la manera en que resumen de una forma muy acertada de qué se trata la sostenibilidad, de qué va este tema. Dice Mauro que es válido cacarear el huevo, aprovechando que el mensaje llegaría directo a las emociones. Claro que es válido, claro que es válido. Lo que pasa es que no se puede quedar ahí, ¿verdad? El problema es que si yo creo que con esa comunicación de que yo le di agua en una emergencia a la sociedad, yo soy socialmente responsable, pues no se puede quedar ahí. Ese es el problema. Entonces, el número 2 nos muestra algo muy importante y es cómo se resume la sostenibilidad, que está en todo. ¿Eh? No dice el anuncio, nos damos cuenta de que a casi todo se le puede sacar partido, excepto a las personas. Nos dice en otra parte, es el que separa la basura, pero también el que separa a personas cuando se pelean. Es decir, el tema de la sostenibilidad, me encanta cómo lo resumen al final, es una forma de ser diferente. Es hacer las cosas de la manera distinta a lo que estamos acostumbrados a hacerlas. Dice Nelsi que el jefe le ha comentado que es mejor, le sirve más a FIFCO que una persona se tome una cerveza todos los días a que el fin de semana se tome 5 o 10. También eso lo dicen los estudios científicos. Lo que se habla en términos científicos, metiéndome un poco en ese tema, es que las mujeres y los hombres tienen patrones de consumo distintos por su anatomía, que es diferente. Los hombres deberían tomar, para ser saludables, para no afectar su salud, 15 cervezas o 15 tragos por semana, no más de 15. A razón de 3 por ocasión y 1 por hora. Entonces, de los 7 días de la semana, deberían tomar no más de 5 días. Y las mujeres, no más de 10 por semana, a razón de 2 por ocasión y no más de 5 días por semana. Digamos, si tuviéramos esa propuesta de consumo responsable. Sin embargo, no todo el mundo la cumple, ¿verdad? Sobre todo en Costa Rica. El punto aquí es que hay formas para ser socialmente responsable a pesar de que el producto sea un producto complejo o un producto en entredicho. ¿Por qué puse estos 2 anuncios para empezar? Bueno, porque este es el error número 1 que cometen las empresas cuando hacen comunicación de la responsabilidad social. Jennifer, sí, dice Jennifer que ha estado involucrada en el sector cooperativo y que le gustó mucho el anuncio 2, pero que lamentablemente las cooperativas no suelen invertir en estos temas y si lo hacen no son tan creativas e innovadoras como en este caso, sí, lamentablemente. Entonces, aquí es muy importante que para comunicar la responsabilidad social, lo primero que tiene que suceder es que yo sea y que esté convencido de que mi organización está tratando de ser socialmente responsable de una manera integral,
no de una manera aislada o con programas puntuales. Y si usted lo que tiene son programas puntuales, dígalo en su anuncio, pero no hable de manera integral cuando usted no ni siquiera ha empezado en ese camino. Dice Adriana, ¿me puede especificar cuáles industrias son estas que pueden ser responsables a pesar de su producto? ¿Tabacaleras? Sí, tabacaleras, efectivamente. Vamos a ver. Las tabacaleras tienen un tema en este momento. Están cambiando absolutamente su forma de operar, ¿verdad? Están entendiendo que su producto es complicado, muy complicado. Ya hay estudios muy profundos en el tema de la salud y están cambiando sus fórmulas. Incluso Philip Morris ya ha anunciado estrategias de cigarrillos eléctricos o electrónicos diferentes, etcétera, etcétera. En la medida en que este tipo de empresas entiendan y mejoren su producto de tal manera que el abuso del mismo no sea perjudicial, están en este camino. Armamento. Bueno, ahí creo que lo habíamos hablado en una de las clases. Yo estoy absolutamente en contra de las armas. O sea, nunca he entendido para qué existen, ¿verdad? Obviamente sí sé para qué existen, pero para mí no tienen razón de ser, lamentablemente. Pero lamentablemente existen. Yo diría que una industria como la armamentística tiene que tener muchos controles para ser socialmente responsable, ¿verdad? Porque recuerden que, y aquí esta pregunta es bien importante, no solo estamos hablando de que la empresa en su producto es socialmente responsable. Y las otras 6 dimensiones y las otras 6 materias fundamentales de la ISO 26000, ¿dónde las dejamos? ¿Verdad? Medio ambiente, prácticas laborales, derechos humanos, gobernabilidad. Lo que estamos hablando es de una organización integral que tiene que trabajar en todas las áreas. ¿Dónde tiene un punto negro la industria armamentística? Justamente en la proliferación de este mercado, que muchas veces se convierte en un mercado negro, en un mercado de tráfico, y obviamente el que da origen a una serie de situaciones terribles y violentísimas. Pero también existe el deporte del tiro, que se hace ¿con qué? Con armas. Entonces, el tema da para mucho. El punto aquí es si la empresa está dispuesta a abordar este asunto de manera integral y de manera responsable. Obviamente yo no voy a ser tan ingenuo de pensar que estas empresas están en ese camino. No, muchas de esas lo único que les interesa es vender todo lo que se pueda. En Estados Unidos existe una asociación del rifle, que es la asociación con el lobby más fuerte a nivel casi que mundial y con las prácticas más complejas de lobby político para tener a su lado a senadores y gobernadores de los Estados Unidos. Es una de las asociaciones con las que hay que luchar si usted quiere meterse en legislación de armas en la sociedad estadounidense. Entonces, tampoco vamos a ponernos tan ingenuos, pero lo que quiero decirles con esto es que sí hay posibilidades, sí se puede, ¿verdad? Obviamente, usted me dice narcotráfico, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Nada que ver. Pero empresas que tengan permisos legales para operar, hay que sentarse y buscar cómo pueden aportarle al desarrollo sostenible. Jorge dice que conoce a Sancor Seguros y que le parece una empresa que podría llegar y dar el discurso correcto en un anuncio con imágenes actuales. Y Adriana dice que le cuesta demasiado pensar que pueden ser responsables cuando sus productos están destinados a matar personas. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay una línea muy delgadita entre la venta del producto y la utilización del mismo. La empresa debe ser responsable de todo, porque si nos ponemos en esa línea, Adriana, de pensamiento, entonces
no podrían venderse alcohol, no podrían venderse productos financieros, no podrían venderse vehículos, no podrían venderse bicicletas, no podrían venderse ningún tipo de producto que en algún momento pueda hacerle daño a una persona. Entonces hay que tener cuidado y obviamente abordar de manera integral estos temas. Jennifer dice que ningún producto de consumo es malo por sí mismo, el problema son los excesos. Dice Patricia que el problema de las armas es una exclusión por sí misma. Perdón por la ignorancia, pero la producción de armas no es exclusivamente el Estado. No, Patricia, no es exclusivamente el Estado. Hay empresas privadas que venden armas, ¿verdad? Adriana dice que sería exactamente el mismo caso con la comida. Claro, por supuesto. Por ejemplo, ahorita hay una insistencia por parte de muchos gobiernos a nivel mundial del tema del azúcar saturado en los productos. Eso está matando a la gente. Hay una crisis mundial de sobrepeso y obesidad que va directamente asociada a los productos de azúcar y grasa saturada. Y muchas empresas de refrescos, de alimentos, de comidas rápidas están empezando a moverse en esa dirección porque incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dentro del Índice de Progreso Social, el tema de salud y nutrición está muy fuerte. Entonces hay que abordar a la empresa de manera integral y obviamente sus productos también. Ahora, del otro lado, ¿qué están haciendo empresas muy desarrolladas en estos temas? Están practicando una cosa que se llama Air Brands o marcas de aire. ¿Qué significa esto? Que son marcas que no le hacen ningún tipo de daño al medio ambiente, están empezando por ahí y están tratando de educar al consumidor para que sea moderado a la hora de consumirlas. Imperial fue la primera cerveza del mundo en ser una Air Brand. Todos los materiales con los que se produce la cerveza, la organización OFIFCO respalda que todos esos materiales están siendo cuidados para que haya siempre en el futuro todas las materias primas con las que se produce. El vidrio está manejado de manera responsable y la recuperación de esas botellas está también asegurada. Entonces es una marca que su impacto en la sociedad es cero. Y así, esta modalidad de la cual habla una persona de la India que da clases en Harvard, que en este momento se me va el nombre, que vino a Costa Rica hace 2 años a hablar de estos temas, se está propagando y se está tratando de que las marcas empiecen por ahí. Bien, entonces, hablando de comunicación de la responsabilidad social, como les digo, lo primero que hay que tener claro es si yo tengo algo para comunicar o no. Porque si lo que yo voy a hacer es sacar anuncios de cada una de las campañas que con las que yo cuento o con las que yo hago cosas buenas, pues lo que estoy teniendo son momentos específicos en donde yo puedo hablar de algo bueno, pero no estoy hablando de mi estrategia de responsabilidad social. Una dirección electrónica que no sé si se las puse dentro del documento que iba la semana pasada, el lunes pasado, es el Manual para Comunicación de Responsabilidad Social de AED. Está en la página web de AED, creo que es aedcr.com o .org. Ahí busquen el manual de comunicación. Es un buen manual básico. Es buenísimo. Yo contribuí, no, mentira. Yo sí ayudé, pero véanlo y analícenlo. Es un buen material, un buen insumo para guiarse en el tema de la comunicación.
¿Y ahora cómo lo comunicamos? O sea, ya trabajamos por mucho tiempo en el tema de la estrategia, materialidad, público de interés, ya tenemos un plan de acción y estamos empezando a trabajar sobre las brechas. Bueno, y siempre va a venir la pregunta de la alta dirección. Bueno, hacemos un montón de cosas buenas y nadie se da cuenta. Hacemos un montón de cosas buenas y yo he preguntado en mesas de tragos con amigos y nadie sabe lo que hacemos. Hacemos un montón de cosas buenas y el gobierno sigue jodiendo y no entiende que le estamos ayudando en un montón de cosas. ¿Por qué esto nadie lo sabe? ¿Por qué fulanito y menganito nunca me hablan del tema? ¿Por qué nunca salimos en Telenoticias? ¿Por qué no estamos en El Financiero? ¿Qué es lo que pasa? Que en las redes sociales no se habla nada de nosotros. Esas son las exigencias a las que nos vamos a enfrentar cuando el tema se vuelve un tema relevante dentro de la organización. Y aquí hay otra enseñanza que me han dado los años que se las quiero transmitir. No nos puede pasar que por querer ser muy técnicos y desarrollar una estrategia profunda apegada a la ISO 26000, a la INTE G35, a los objetivos de desarrollo sostenible, todo eso es muy importante y así debe ser, pero no nos puede pasar que vayamos por todo este técnico y que nos olvidemos de cacarear lo que estamos haciendo. Porque entonces, los únicos que saben todas las cosas buenas que usted hace es usted y su equipo. Y eso tampoco puede ser. No puede haber un desbalance entre el proceso y los resultados de la estrategia y la comunicación oportuna, esta palabra es importante, oportuna a los públicos de interés. Si hay un desbalance en eso, su estrategia de sostenibilidad, yo me atrevería a decir que tiene oportunidades de mejora grandes. Porque no puede ser que piquemos piedra, empecemos a encontrar diamantes y encontrar diamantes y encontrar diamantes y no digamos que tenemos diamantes. Eso no se vale. Y pasa. Porque la obsesión por la parte técnica y por ser rigurosos en el cumplimiento de ser una empresa realmente responsable puede llegar a llevarme a cegarme en la comunicación oportuna. No, sí, estamos haciendo el reporte GRI, y eso es parte de la comunicación a los públicos. No, sí, de vez en cuando sale ahí una notica en la República y la gente la ve. No, a veces hacemos un videíto y sale en redes sociales. No. Cuando veamos el tema del reporte la semana entrante, yo me atrevería a decir, como aprendí esta semana, que el reporte de sostenibilidad no es un elemento de comunicación como tal. Es una herramienta de gestión que nos va midiendo cómo anda nuestra estrategia. Pero como tal, el reporte, yo diría que los reportes de sostenibilidad los leen, el 5% del público al cual va dirigido. Porque son documentos técnicos, los que están bien hechos. Entonces, ¿cómo hago para que la gente se entere de lo que yo estoy haciendo en responsabilidad social? Entonces, punto número 1, si no tengo una estrategia y no tengo huevos, cuidado con el cacareo de cosas puntuales. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero no diga que esa es su estrategia de comunicación de la responsabilidad social. Punto número 2. El reporte no es la única herramienta para comunicar. Y cuidado que debería ser más un instrumento de gestión que un instrumento de comunicación. Y número 3, de las cosas que he venido diciendo es que tenemos que tener cuidado en no ser obsesivos con la parte técnica y olvidarnos de gestionar la comunicación de manera correcta. ¿Cuál es la mejor estrategia de comunicación de la responsabilidad social? Cuando la estrategia de comunicación de la empresa la aborda sin decir que es responsabilidad social. Me explico. Cuando una organización habla toda ella en sus estrategias de marketing, en sus estrategias de comunicación corporativa, de todo lo que hace como empresa, y ahí está involucrado el aspecto ambiental, económico y social,
Esa es la mejor herramienta, esa es la mejor estrategia. Porque estamos, como que somos parte de la organización. Así como hablamos de nuestros ingresos en el último trimestre, hablamos de cómo estamos haciendo para educar a los proveedores. Y de igual forma en que sacamos el anuncio chivísima de la nueva pasta de dientes, también estamos hablando de cómo nuestros productos para la base de la pirámide están cambiando a la sociedad. Es dejar de rogar por el espacio en comunicación y en marketing para ser parte de la estrategia. Esa sería, desde mi punto de vista, la mejor estrategia. Cuando ya somos parte del engranaje que lleva adelante los temas de marketing y comunicación, sin dejarnos persuadir por la gente de marketing o comunicación que quiere hacer bulla de todo, como si todo fuera importante para los públicos de interés, o como si nos fuéramos a ver bien haciendo alarde de todo cuando más bien podríamos caer mal. Cosas importantes. Lo primero es que, como hemos dicho en otras clases, lo que manda hoy en día es la percepción. Lo que usted percibe de la organización es lo que usted va a creer de ella. Entonces, tengamos cuidado de que lo que digamos sea primero verdad y sea creíble por parte de nuestros públicos de interés. Al final de cuentas, si lo que perciben de mí es verdad o mentira, no importa. Ven qué interesante el punto al que hemos llegado en nuestra sociedad. Yo siempre debo decir la verdad, por supuesto, y debo poderla respaldar con información. Pero si hay algún elemento que ya está metido en la sociedad sobre lo que se percibe de mi marca, va a costar mucho cambiarlo, por más buena o por más millonaria que sea mi estrategia de comunicación de la responsabilidad social. Entonces, antes de lanzarnos a hablar de un montón de cosas positivas que hace la organización, ojo, consultemos primero cómo anda la percepción de mis marcas, de mi organización, qué piensan los públicos. Y a partir de esa percepción yo voy elaborando un discurso que me permita ser coherente. Ejemplos: una empresa de comida rápida, de grasa saturada, no puede andar diciendo que es una empresa que vende productos nutritivos. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la percepción de las empresas de comida rápida? Les estoy diciendo empresas de comida rápida por mucho respeto, pero son más conocidas como comida chatarra. Ya eso es un impacto fuerte en su percepción y en su reputación. Entonces, de lo que estamos hablando a la hora de comunicar es de la percepción, ¿verdad? Usted puede decir que usted ha mejorado un montón y que ya sus productos no son chatarra y que ya tienen menos azúcar y menos grasa saturada. Ok, siéntese a esperar cuánto le va a durar que ese discurso le pegue en el público, porque es complejo, muy complejo que suceda. Pero a partir de ahí hay que elaborar, ¿verdad? Y entonces a partir de esa percepción, por ejemplo, McDonald's ha abierto sus restaurantes varias veces al año y le dice a sus clientes: vengan y conozcan mis procesos de producción. Vean que la lechuga es de verdad y que no está llena de gusanos. Vean que la carne es carne, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Vean mis políticas y mis procedimientos estrictos en temas de limpieza e inocuidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Han tenido que hacer ese tipo de cosas, porque la percepción es compleja. Entonces, si usted no corrige primero eso, cuando usted dice que es socialmente responsable, la gente se va a morir de risa. Y usted va a botar la plata. Y otra cosa importante es que la estrategia de comunicación tiene que responder a los intereses del negocio. O sea, usted no le puede proponer
al director o directora ejecutiva de su empresa o su organización que usted va a hacer una campaña para hablar de un montón de cosas bonitas y de un montón de cosas lindas. Usted tiene que mostrar cómo va a impactar esos mensajes a la mejora de la reputación y, ¿por qué no?, a una diferenciación de su producto en el mercado que al final redunde en más ventas. Recuerden que lo que estamos hablando aquí tiene que tener indicadores, tiene que tener proyecciones, inversión. Hay que meterle cabeza a estas cosas. Y algo importante, como en todo, es definir cuándo es el mejor momento para hacerlo. Usted ya tiene suficiente información. Ya usted ha pasado por algunos momentos importantes en su estrategia. Ya cosechó los primeros frutos. Son preguntas importantes que hay que hacerse antes de cualquier cosa. Y claro, como siempre, usted tiene algo que comunicar. ¿Se acuerdan de esto que están viendo? Esto lo puse porque es importante que nuestra comunicación sea memorable, ¿verdad? Sobre todo porque eso es lo que nos permite que la gente recuerde. Este muchacho el año pasado, como cualquier otra persona, un empresario, un microempresario, vendedor de pastoras, hizo un post en su Instagram y en su Facebook. Y dijo, aquí pastoras, vengan a comprar. Pues de ahí, según las muchachas de muy buen ver, y fue una revolución en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con este ejemplo puntual? Hay que ser memorable. Nuestra comunicación tiene que decirle algo a la gente y tiene que lograr pasar de boca en boca. Porque es ahí donde hoy en día se juega el tema de la comunicación. Los anuncios tradicionales de prensa, radio, televisión, vallas, etcétera, pues sí, algunos públicos como a mí, ya una persona mayor, nos llaman la atención. Pero a la mayoría de la gente, ya no. Necesitas contar una historia, necesitas ser memorable. Y si no tenés ese tipo de información dentro de tu proceso de responsabilidad social, pues tal vez no ha llegado el momento para comunicar de manera profunda las cosas. Otra cosa importante en la comunicación. Vean este texto. El presente correo es para hacer de su conocimiento que el día retro próximo estuvo mi persona de onomástico, por lo que celebraré mi natalicio el viernes con unos canapés en mi morada. Apreciaría de partir tiempo con ustedes en dicho convite. ¿Quién diablos entiende esto? Esto es simplemente para decir que va a ser una fiesta de traje en la casa porque cumplió años. Pero a veces le metemos más ruido de las cosas a lo que queremos decir. Entonces, tenemos que escoger muy bien cuáles son nuestros mensajes y cómo los vamos a comunicar. Porque nuestro proceso de comunicación debe tomar en cuenta una cosa vital. Uno es la forma de decirlo, que esta que acabamos de ver no es definitivamente. Pero otra es a quién se lo vamos a decir. ¿Verdad? Entonces, algo vital en todo este proceso es, uno, escoja su audiencia. Sepa a quién le va a hablar, cómo le va a hablar, con qué lenguaje le va a hablar y con qué medios le va a hablar. Y otra cosa importante es, una vez que usted escogió la audiencia, cuál es el mejor material y cuál es el mejor lenguaje para hablar.
No es lo mismo comunicarse con la comunidad a la que usted le debe información que con los medios de comunicación. No es lo mismo hablar con el público interno de una edad que con el público interno que es millennial, por ejemplo. En las empresas donde yo he trabajado siempre hay pizarras informativas. Algunas están ampliamente decoradas. Cumpleaños, antigüedad, la asociación solidarista, la próxima quincena, el baile, la rifa, el bingo, y no se ve absolutamente nada. Y además, la pizarra se convierte en parte del paisaje. ¿Hay que quitarlas? No, porque a doña Juanita, la señora de 60 años que todavía está trabajando en la organización, le gusta ver pizarras y se informa por ahí. Y tal vez no le da la gana tener WhatsApp. Y necesitamos ese instrumento, ese canal, para que las cosas le lleguen. Pero también hay que producir el video de 30 segundos o 45 segundos para mandarlo por WhatsApp a toda la gente de 18 a 35 o 40 años. Entonces, el lenguaje es vital, el canal es vital y dividir la audiencia para comunicar todavía es más importante. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que cuando tenemos la estrategia de responsabilidad social y queremos empezar a comunicar nuestros avances y nuestros aciertos, muy bien, perfecto. Escoja qué va a decir. Porque no lo puede decir todo y no puede decir cosas técnicas. De acuerdo a la ISO 26000 en la materia fundamental de derechos humanos, en el asunto número 23.4, que tiene que ver con, ya la gente se durmió, ¿verdad? Respetamos las diferencias. Ese es un mensaje que tiene que ver con derechos humanos y la gente no entiende. Entonces tenemos que definir cómo. ¿Qué voy a decir? ¿A quién va dirigido? ¿A mi público interno? Bueno, sí, perfecto. ¿Y a cuál público interno? Una de las cosas que pocas veces hacen las organizaciones es definir cómo consumen información su público interno. ¿Cómo consumen? ¿Qué medios consumen? Esta semana estuve en una charla de comunicación de la responsabilidad social y la persona que la daba decía, ¿cuánta gente de aquí? La gente era como de 19 a 30 años más o menos, el público. ¿Cuánta gente de aquí ve el diario todos los días? Era un argentino. Nadie levantó la mano. Bueno, ¿cuánta gente de aquí se informa de alguna manera? 3 levantaron la mano. Bueno, ¿cuánta gente de aquí ve televisión? Ninguno levantó la mano. Muy pocas veces la organización se detiene a definir, bueno, cuáles son los medios de comunicación que está viendo mi gente o cómo se informa. Porque seguimos cayendo en la trampa de mandar todo por correo electrónico. Y eso es un error gravísimo a estas alturas del siglo. La mayor parte de los correos electrónicos usted los borra o los tiene divididos. Y los primeros que ve, ¿cuáles son? Los de su jefe, obvio. Entonces, hay que ser muy creativos a la hora de contar nuestras historias. Y hay que tener yo diría que es un mapa de audiencias que me digan qué tipo de producto le voy a enviar a esta audiencia, cómo lo voy a hacer y qué voy a decir. Y cada cuánto lo voy a transmitir. Usted puede generar información general e integral de su estrategia, claro, y la puede subir en redes sociales, o puede pautar en televisión, o puede hacer un montón de cosas. Está todo bien. Hay videos muy lindos. Pero, cuidado con no pensar
en que no todo el mundo se informa de la misma manera. Y entonces, cuando la estrategia no se propone así, vienen los comentarios que les hice hace un rato. Nadie ve esto. O, por ejemplo, la gente, las personas que todavía seguimos viendo El Financiero y La Nación y La República, si no lo vemos ahí es que no existe. No, pues, y yo no he visto nada. No he visto nada, dicen. Y no he visto nada, si usted le da doble clic a esa frase, es no he visto nada en La República, en La Nación, en El Financiero, o no lo ha dicho Amelia. Lo que pasa es que esa gente se informa así. Y entonces tenemos que tener una claridad absoluta de quiénes son los que me siguen y dónde están mis públicos. Porque tampoco podemos invertir el 100% del presupuesto en redes sociales. Bueno, ahí estás llegándole a un público. Pero además, vamos más profundo. No puedes tampoco abusar del tema de las redes sociales haciendo cosas de 5 minutos. 5 minutos, sí. Aunque se nos para la peluca a algunos, 5 minutos es una eternidad. Entonces, vean cómo la comunicación de la responsabilidad social no es Budweiser diciendo que qué linda, que qué bonito el agua que repartieron. Sí, perfecto. Pero es que no es eso. Eso puede ser un instrumento, sí. Pero si queremos que esto llegue a nuestros públicos de interés, tenemos que, además de hacer el mapa de públicos de interés que ya vimos hace unas semanas, tengo que hacer un mapa de audiencias para saber cómo les llego con información. Ustedes van a tener una clase completa, en una materia completa en uno de los cuatrimestres, en uno de los trimestres de comunicación. Pero es muy importante que esto lo vayan comprendiendo. El otro tema en la comunicación es hágalo simple, hágalo sencillo. Simple no quiere decir mediocre y simple no quiere decir feo, quiere decir simple. Cuando usted vaya a comunicar sus alcances o sus impactos, cuídese de no hacer autobombo. Soy el mejor. Esta es la mejor estrategia de responsabilidad social. Juntos hacemos que el mundo cambie. ¿Qué? ¿Cómo juntos hacemos que el mundo cambie? ¿Eso qué significa? ¿Verdad? O sea, a veces las organizaciones se emocionan un poquitito cuando están haciendo estas cosas y olvidan ciertos principios de realidad. Y es importante que la comunicación no se note falsa. De ahí la importancia de hacerlo simple. De tener claro cuáles son mis mensajes. Sintetizar. Recuerden que estamos en la sociedad de lo breve. No me canse, dice la mayoría de la gente. ¿Verdad? Dígame las cosas que me tiene que decir rapidito y al punto. Esto es muy grave, pero bueno, así está funcionando. Entonces tenemos que generar una comunicación simple, sencilla, directa. Los tecnicismos al reporte de sostenibilidad, que habrá muchas personas que los van a ver. Pero si yo quiero comunicar mi estrategia, tengo que determinar cuáles son mis mensajes. Y algo muy importante, casarse con uno o dos mensajes y darles duro por mucho tiempo para que calen. Si usted quiere decir muchas cosas todo el tiempo, no van a calar. O van a calar en ciertos públicos nada más. Y a ese mensaje hay que ser consistente y darle, y darle, y darle, hasta que terminen penetrando en la mente de las personas. Y la gente se case con eso. Ejemplos, sí. Canal 7 es ambientados. Punto.
¿verdad? ¿Cuántos años le han dado a eso? ¿Eso es responsabilidad social? No, pero la mayoría de la gente probablemente diga que sí. Y entonces aquí, ojo con esto que voy a decir, aquí es donde tenemos que tener mucho tacto para poder ser consistentes con la estrategia, pero astutos con la comunicación. Consistentes en la estrategia, serios, íntegros, éticos, pero muy astutos a la hora de comunicar. Porque a veces los técnicos se les pasa la mano y por comunicar todo de manera correcta, formal, prudente, estratégica, científica, no dicen nada. Voy a hablar de la competencia. Scotiabank ha hecho una cosa maravillosa. La sabana. Y se ha casado con el tema de la sabana. Tiene años haciendo eso. ¿Qué diantres tiene que ver la siembra de arbolitos con el desarrollo de un banco? Absolutamente nada. Pero han sido absolutamente consistentes con ese mensaje. Una y otra vez. Y hay gente que los relaciona. ¿Cuál es la estrategia de responsabilidad social de Scotiabank? Están recuperando la sabana. Y los técnicos nos queremos retorcer, pero bueno, también hay que decir las cosas como son. Astutos, astutos. Entonces, ojo con ese equilibrio, la astucia, para poder comunicar cosas que calen en el público. La campaña de sensibilización, Adriana, la campaña de sensibilización es vital, sí, efectivamente. Hay que, a nivel interno, trabajar con todas las áreas, hablar de esto una y otra vez, contar historias. Ahora más adelante vamos a ver ese tema, pero necesitamos, a nivel de sensibilización, mostrar qué caso tiene hacer todo esto, el por qué, el para qué, el dónde está el negocio en todo esto, para qué lo hacemos y cómo usted, como miembro de esta organización, le está aportando a esta estrategia. Entonces la gente poco a poco va entendiendo que en su metro cuadrado dentro de la empresa, él tiene que ver con esta estrategia. Y él puede contribuir con la estrategia una y otra vez. Esto no se puede olvidar, ¿verdad? El proceso estratégico de sensibilización es la primera etapa de todo esto. Necesitamos que una buena parte de la organización comprenda para qué estamos haciendo esto. Y ojo, y lo dice un estudio de Harvard de hace un año, si la mayor parte de la organización, sobre todo aquellos que lideran el proceso estratégico de la organización, no están casados con este tema, el tema se va a caer tarde o temprano. Vuelvo a lo que les decía al inicio de la clase. Si yo no he hecho un proceso de sensibilización y comunicación a lo interno de por qué estamos haciendo esto, y yo me aseguro que la línea gerencial y la línea media o los que dirigen la organización en su mayoría están convencidos, ojo, convencidos de que esto le sirve al negocio, tarde o temprano, esto se va a caer. Si no lo están. Y eso depende en su totalidad del proceso de sensibilización que yo esté haciendo. Pasa en muchas organizaciones. Se van los 3 o 4 que creen en esto y ¡pum! Todo se cae. O como no sé si se los he dicho, escuché a un CEO decir, no, es que este tema es muy importante para Europa y para otros países más avanzados. Pero aquí en Latinoamérica no es tan importante.
como si el desarrollo sostenible no fuera una cuestión de todo el planeta. O sea, nunca entendió el tema. Es vital que los procesos de sensibilización dejen claro este tema y es parte de la estrategia de comunicación de la responsabilidad social. ¿Cuándo terminan los procesos de sensibilización? Nunca, nunca, nunca. De hecho, si ustedes en algún momento deciden certificarse con la 2035, parte de lo que exige la norma es cuáles son sus mecanismos de comunicación y sensibilización de la estrategia de sostenibilidad. Y todos los años hay que hacer un refrescamiento de la misma en todas las áreas o en la mayoría. ¿Mira? Y en eso hay que ser muy creativos para no aburrir a la gente. Porque repartir brochures contando lo que es la estrategia, pues no le funciona a todo el mundo. Esto está un poquitito viejo, del 2017, pero vean, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Si queremos tomar esta herramienta para comunicar nuestra estrategia, debemos ser conscientes de qué es lo que está viendo mi público y dónde toma información. Ven el crecimiento, por ejemplo, de WhatsApp de un año a otro, ¿verdad? Y hace poco salían en las noticias, algunas noticias de que el fenómeno de las noticias falsas o los fake news arranca, o sea, tiene como uno de esos instrumentos a WhatsApp. La gente se pasa cosas que ni siquiera consulta si existen o no. ¿Por qué es importante el tema de las redes sociales? Porque me permite evidenciar algo que es muy importante, y es si mis públicos, primero que todo, están ahí, cuáles son los públicos que están ahí y cómo yo juego con las redes sociales. Voy a hacer una estrategia de redes sociales y la gente le hace copia del anuncio que salió en La Nación y lo pega en el muro de Facebook. Eso no es una estrategia de redes sociales. Voy a vender a través de Facebook. Facebook no es para vender. Puede servir en algunas ocasiones, por supuesto, pero esa no es su naturaleza. Recuerden que en el proceso de comunicación hoy en día estamos en un momento en que la gente lo que hace es compartir. La mejor manera de comunicarse con sus públicos de interés es meterse en las conversaciones que se están gestando en las redes. Cuando salió el IVA, muchas marcas hicieron algunas cosas que tenían que ver con IVA. Feas o bonitas. Pero se aprovecharon. ¿Por qué? Porque era de lo que todo el mundo hablaba. Y así he visto cosas con los huecos en la calle, con las elecciones, con los campeonatos mundiales. Encontrar dónde poner mi mensaje y qué es lo que está sucediendo en el contexto en el que yo opero es vital para poder comunicar bien. Porque si en ese proceso, en ese caudal de información que tenemos, mi mensaje cala, la misma gente lo replica. Como el tema de las pastoras que les comenté ahora. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que estamos en un momento en que la sociedad está saturada de mensajes. Saturada. Y está saturada de medios. Y está saturada de información. Falsa o verdadera, pero ahí está. Entonces, los mensajes compiten entre ellos. Y entonces, si usted postea su reporte de sostenibilidad en Facebook y usted cree que esa es su estrategia de comunicación de la responsabilidad social, pues de ahí le va a llegar a algunos cuantos nada más. De ahí la importancia de saber qué quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, dónde lo quiero comunicar y a quién se lo quiero comunicar. Y la pregunta tras anterior,
tengo algo para comunicar. Leía por ahí cuál es la definición de lo que no son los medios sociales para los jóvenes. No son ni una nueva televisión, ni una nueva radio, ni una nueva prensa. Es un contexto completamente distinto. Y si uno de mis públicos es ese, pues tengo que asegurarme de que yo le comunique de la manera correcta. La estrategia de comunicación de la responsabilidad social pasa por entender todo esto. ¿Tenemos que hacerlo nosotros, los que estamos al frente de esto? No. Digo, si usted tiene formación al respecto, perfecto. Pero si no la tiene, no se preocupe. Hay que hablar con la gente de mercadeo. Hay que hablar con la gente de comunicación. Hay que hablar con la gente de relaciones públicas. ¿Cómo generamos esto? De ahí la importancia que veíamos al inicio de este curso de que hay que encontrar a esos abanderados a lo largo de toda la organización para que me ayuden en esto. Porque necesitamos la ayuda de todas las áreas para que las cosas puedan comunicarse de la manera correcta. La gente ya no quiere recibir información. Quiere elegir lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Verdad? La gente se informa por Twitter, por Facebook, por Snapchat, por Instagram. Lee el diario si le da la gana o se mete en la página web de información que quiera. Cada vez más hay medios que me dan la información que a mí me gusta, de la manera en que a mí me gusta. Existimos personas que nos torturamos viendo telenoticias y vemos las noticias 4 veces en la misma emisión. Y el miércoles están dando noticias del domingo. Bueno, encontrar cómo se informa a mi público, pues de ahí es muy importante. Y entender que en el contexto donde estamos, mi información sobre temas de responsabilidad social se vuelve atractiva o no existe. Qué importante, ¿va? Sembramos 3,000 árboles el otro día, vamos a decirlo. Ok, ¿cómo lo va a decir? ¿Dónde está lo diferente? Una máxima en comunicación, esto es importantísimo, es que si no existe información sobre algo se inventa. Cualquier vacío de información se llena. ¿Por qué hay tantas crisis a nivel interno en las organizaciones? ¿Por qué existen los radiopasillos o radiochismes? Porque las organizaciones no son consistentes informando y no informan oportunamente. Entonces la gente se lo inventa. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de conocer, de saber, de informarnos. Y si, pongamos el siguiente ejemplo, si usted ve que un grupo de sus compañeros van entrando uno por uno a la oficina del jefe y algunos salen contentos y otros salen llorando y a usted no le dicen nada, usted empieza a pensar. Y usted pues, no sabe qué es lo que está pasando ahí, pero usted dice, no puñes. Están llorando, están contentos, a unos lo echaron, a otros los dejaron, los ascendieron. Usted se empieza a inventar una historia. Cualquier vacío de información se llena. ¿Por qué lo inventamos? ¿Cómo se traduce esto a nuestro tema? Yo necesito ser oportuno en lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. No puedo esperarme a que la gente crea cosas. Y entonces, cuando yo voy avanzando en mi estrategia de responsabilidad social, también tengo que ir informando al respecto. Para que la gente lo tenga claro. Pero sobre todo, vuelvo y repito, para que esto contribuya con el negocio y la estrategia como tal.
¿Qué cuento entonces de la estrategia de responsabilidad social? Lo necesario, lo que sea relevante para los públicos de interés. Por eso es que primero tengo que conocerlos. Cuente cómo va el proceso de las brechas, aquellos públicos que usted crea que les interesa eso. Hoy estaba en A y ya voy por C y me falta D y F. Cuente cómo maneja usted los impactos, qué está haciendo al respecto, pero cuénteselo al público que le interesa eso. Y cuente las cosas a partir de historias. A la mayoría de los públicos de interés, la parte técnica no les interesa tanto, les interesan las historias. ¿Qué pasó con esa gente que usted ayudó? ¿Qué sucedió con esa estrategia ambiental? ¿Cuál es el resultado? No es lo mismo decir que usted economizó 1000 resmas de papel a decir que usted dejó de talar tanta cantidad de árboles con lo que usted ahorró. Es distinto, ¿verdad? Entonces hay que comunicar a partir de las cosas que la gente entienda. Yo sé que a las personas técnicas nos encanta decir que hubo tantas emisiones menos de dióxido de carbono o de toneladas métricas de esto o de centímetros cúbicos de agua. Sí, pero a la gran cantidad de la gente no le importa eso. Versus, me ahorré 80 piscinas del tamaño de la sabana con el ahorro de agua que hice. Y eso es algo interesante. O mis estrategias están ayudando a que la comunidad de Upala se recupere en tales áreas de desarrollo sostenible. Eso es lo que tenemos que encontrar a la hora de comunicar nuestros procesos y nuestra estrategia. ¿Qué es lo que le interesa a nuestros públicos y cómo se lo voy a decir? Qué bonita foto, ¿eh? Imagínense lo que ustedes quieren que la gente piense. Y a partir de ahí, sueñen con el tipo de información que les van a dar. ¿Qué es lo que usted quiere que la gente piense de su estrategia, de su organización? Y trabaje al respecto, sin mentiras, por supuesto. Pero es que a veces pensamos que los procesos de comunicación son muy complejos y al final de cuentas lo necesario es que la gente termine pensando bien, tenga una percepción positiva, me prefiera, me utilice, sea parte de lo que yo estoy haciendo. Algo muy interesante, que no es responsabilidad social como tal, pero que se ha hecho muy bien desde el punto de vista de la comunicación, es Fundación Monje e Importadora Monje. Con todos los peros que podamos decir de los almacenes de ventas a crédito, una de las investigaciones que ellos hacían, me contaba una persona que trabaja en el área de comunicación de ellos, es que a la gente le encanta cuando ellos hacen cosas por las personas. Les fascina, a la gente le fascina que Importadora Monje ande regalando percoladores en todas las casas. Y se ha vuelto un diferencial y se ha vuelto una parte importante del proceso de ventas. Y ahora tienen un programa que creo que se llama Buenas Acciones. Y cada vez que Canal 7 va a algún lugar, ahí está Importadora Monje. Ellos, a pesar de que tienen un negocio complejo y cuestionable, han logrado entrar en la mente de la gente como alguien bueno, que se preocupa. Aquí vuelvo al tema de la astucia. Quitemos un poco la parte técnica. Ellos han sido astutos y tienen una fundación que está haciendo cosas muy positivas por la educación en el país. ¿Es una responsabilidad social? Bueno, habría que
preguntarles algunas cositas, pero de que han logrado posicionarse, lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que la estrategia tiene que tener? Esos componentes de recordación, de impacto, de contar historias, de asociarme con las cosas que a la gente le interesan, de no olvidarme que tengo que ser memorable, simple, sencillo. Perdón para los o las que les gusta este cantante, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Con darle unas vueltas muy forzadas a las cosas que yo quiero decir y hacer que tal cosa vaya con otra de una manera que se vea como que sí rima, pero al final de cuentas es como falsa. Entonces, cuidado con forzar mi mensaje, ¿verdad? No hagan comunicación a partir de cosas que ustedes no puedan comprobar. Y no arreglen más de las cuentas de las cosas. Cuando hablábamos de simpleza es esto el tema, ¿verdad? A veces las organizaciones quieren decir algo y le dan mucha vuelta. No. En responsabilidad social, usted lo tiene o no lo tiene, punto. Si lo tiene, dígalo de una manera, como lo hemos venido diciendo hace un rato, atractiva, memorable, simple, etc. Si no lo tiene, no invente, no diga nada. La hora de comunicar mi estrategia de responsabilidad social llega en el momento en que yo empiezo a tener algún tipo de impacto o de resultado. Y algo muy importante es que ya desde hace muchos años, la siembra de árboles y la pintada de escuelas no aplica en esto. Eso no es nada extraordinario. Muy bien que se haga, excelente que se haga, pero decir que pinté 100 escuelas o que sembré 1000 árboles, pues hoy en día ya no cala en este proceso. Y es importante tener ese cuidado. Lo que yo digo tiene que ser digerible por todo el mundo. Tiene que entenderse fácilmente. Que sea breve, digamos que se resuma en un tweet o un poquitito más. Que le genere a la gente sentimientos como el anuncio de Budweiser. Que sea memorable y que esté vivo, que yo lo pueda ver, evidenciar, que haya pruebas al respecto. Una de las vertientes para la comunicación de la responsabilidad social es las relaciones con los medios de comunicación. Perdón, aquí hay una duda. La astucia es importante siempre y cuando vaya a sacar algo que tenga que ver con mi estrategia de responsabilidad social. Pero, por ejemplo, lo que hizo Scotiabank, ¿verdad? Los posicionó. Una cosa es decir que eso es responsabilidad social y otra cosa es que ellos están haciendo una buena acción por el ambiente que han disfrazado de responsabilidad social. ¿Verdad? El marketing disfrazado es cuando usted dice cosas que no cumple. Por ejemplo, que un banco dijera, nosotros nos preocupamos por nuestros clientes y ahora las tarjetas de crédito van a tener menos intereses.
¿Cuáles tarjetas de crédito? Ah, no, una. Ah, pero usted dijo que todas. Eso es marketing disfrazado, ¿verdad? Y efectivamente, cuando ellos hablan de sembrar árboles, están haciendo una buena acción y ahí está, y es evidente, y el parque está mejor, y hay árboles, etc. Lo que quise decir con eso es que se agarraron de un tema y le han dado durísimo por años y ya la gente los evidencia ahí. Técnicamente es RS, no, pero se agarraron de un tema y lo están haciendo. Canal 7 hace unos años salió como la empresa más socialmente responsable del país. ¿Y qué hace Canal 7? No sabemos, pero ahí están ambientados. Entonces, eso es a lo que yo llamo astucia. Es encontrar algo que yo pueda comunicar y que la gente entienda fácilmente. Lamentablemente, la gente lo asocia a responsabilidad social, pero no lo es. Ahora, desde el otro lado, yo tengo que decir que a veces la comunicación de nuestros temas, si se vuelve muy técnica, nadie la entiende. Entonces hay que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Ni mentiras, ni greenwashing, ni marketing disfrazado, pero tampoco tecnicismos que la gente no vaya a entender y sobre todo no vaya a valorar. Porque cuando yo comunico estas cosas, se le tienen que pegar a la marca, a la organización, a la fundación. Y la gente tiene que expresarse de manera positiva gracias a todo esto que estoy haciendo. Si no, en parte, todo mi esfuerzo no se va a valorar. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Y de ahí la importancia de hacerlo simple y de, sobre todo, ser memorable. Les hablaba de los temas de prensa. Muchas veces uno de los ejes de comunicación tiene que ver con cómo los medios sacan nuestros temas como noticia. Aquí es importante entender que hoy en día los medios de comunicación, los medios de prensa, cada vez están más obligados a generar ganancias. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes había una diferencia importante entre la parte editorial y la parte comercial. Hoy en día la cosa está complicándose mucho. Entonces, casi todos los medios están cobrando por publicar noticias. ¿Verdad? Entonces, si usted quiere generar una noticia de lo que usted hace como estrategia, tiene que encontrar qué es lo que a los medios de comunicación les está interesando. Y normalmente son datos, cifras, cantidades, historias, impactos sociales o ambientales, actividades filantrópicas. Usted tiene que encontrar que de todo lo que usted está haciendo se puede volver noticioso para un medio de comunicación. Hay organizaciones que escriben un comunicado de prensa y le mandan ese comunicado de prensa igual a los ciento y resto de medios. Eso no tiene ningún sentido, porque todos los medios son distintos y porque todos manejan agendas diferentes y porque todos los periodistas son diferentes. Entonces, así como usted hizo su estudio para saber a qué públicos de interés les enviaba su información y de qué manera, usted como organización tiene que entender a qué medios de comunicación se va a dirigir y quiénes están en esos medios de comunicación. ¿Verdad? Yo no me imagino a un delfino que tiene un medio de comunicación que cada vez se hace más popular, leyendo un comunicado de prensa de siembra de arbolitos. Muy probablemente ni hable del correo electrónico este muchacho. Pero sí me lo imagino, a lo mejor, leyendo una información de una alianza público-privada que está generando 10,000 empleos al mes en Costa Rica. ¿Dónde está lo que yo puedo volver algo único
que los medios más bien me arrebaten. Es importante entender que la culpa de que a mí no me saquen noticias en un medio de comunicación no es del medio de comunicación, es de la manera en que yo presento la información. El área, la NAME, este instituto de la UCR, se hizo famoso. Los que tal vez estamos un poco más mayores podamos recordar que por mucho tiempo quien dictaba la pauta en temas de vías nacionales era el MOPI, no había nadie más, ¿verdad? El CEFIA de vez en cuando tenía una opinión, pero hay que decir que la NAME de un momento a otro se convirtió como en fuente obligada para los medios de comunicación. ¿Por qué? A pesar de que hoy en día están cuestionados y que su vocero también está cuestionado. Porque encontraron un buen vocero y porque empezaron a generar información valiosa para los medios de comunicación. Y de un momento a otro salían todas las semanas en noticias. ¿Eso qué significa? Esto quiere decir que si nosotros no tenemos nada relevante y diferente para decirle a los medios y además diferenciado, yo no le puedo mandar el mismo comunicado a La Nación que le envío al Financiero o que le envío a La Extra o que le envío a Delfino o que comparto con el semanario Universidad. Yo no le puedo mandar un comunicado tal cual a Vilma Ibarra para que lo pongan hablando claro. Ella no comunica comunicados de prensa, valga la redundancia. Póngale un super speaker a un super entrevistado a Vilma o a Amelia y se lo lleva. Que hable de su tema. Pero hay que entender la dinámica de estos medios para que yo pueda responder con información que surge de mi organización. Y de esa manera puedo tener la atención de los medios. Esto es muy importante y obviamente es un tema de especialización de agencias de relaciones públicas o departamentos de comunicación, pero es importante que lo sepamos porque a veces en las organizaciones a la gente le da mucha cólera de cómo es posible que esto no haya sido noticia y no lo sepa todo el mundo y no lo hayan sacado. Bueno, ¿cómo lo presentó? ¿A quién se lo mandó? ¿Cómo lo mandó? Ah, es que mi agencia de relaciones públicas, bueno, también tenemos que cuidar eso como organización. Si yo tengo una agencia de relaciones públicas, tengo que averiguar cómo anda esa agencia de relaciones públicas en el contexto de los medios de comunicación. Hay agencias que tienen una muy mala reputación en los medios. Y tienen muy mala reputación porque la gente que trabaja ahí lo que manda son tonteras. Y entonces ya no les creen, ni pierden el tiempo con ellos. Ojo con todos estos detalles, porque entonces lo bueno que yo puedo estar generando a veces se pierde porque no tengo los instrumentos y las herramientas adecuadas para ponerlos a disposición de los medios. Y voy a decir que los temas de sostenibilidad bien tratados pueden nutrir a los medios de comunicación con historias bien interesantes. Y lo más importante, que esto es barato. Hacer un anuncio o una campaña de publicidad es muy caro, pero lograr que mis mensajes y mis historias y mis impactos desde el punto de vista social y ambiental calen a tal punto de que se conviertan en noticias es baratísimo. Pero hay que tener ese expertise y pensar en los diferentes canales o medios para comunicarlo. Yo no puedo hacer lo mismo en redes sociales que hago en un medio de prensa, ni puedo mandarle un comunicado de prensa
con la misma redacción al comunicado que le voy a enviar a mis públicos internos. Entonces, la estrategia de responsabilidad social, la comunicación de la estrategia, pasa por todo esto que hemos conversado. Desde si tengo algo para comunicar hasta qué tipo de medios voy a utilizar. Debemos de sacarnos de la cabeza de que el instrumento para comunicar la responsabilidad social es el reporte de sostenibilidad. Cuidado, no lo es. Ese es un instrumento de gestión y le ayudará a algunos medios, a algunos públicos, pero no a todos. Tenemos que entender que hay que ser astutos para comunicar algo de nuestra estrategia. No toda va a ser comprendida en su amplitud, lamentablemente. Hay que encontrar algo que sea atractivo y darle duro a eso. Y por supuesto, seguir informando de otras cosas. Hay que dividir la manera en que informo. ¿A qué público le voy a dirigir tal o cual mensaje o tal o cual alcance? Importantísimo. Tengo que dar cuentas de lo que yo me comprometí con mis públicos de interés, por ejemplo, cuando dialogué con ellos. Tengo que hablar del cierre de brechas. Tomar en cuenta los medios de comunicación. Todos son distintos. Y no todos me van a cubrir, pero que me cubran o no me cubran no depende de ellos, depende de mí como organización y de qué estoy haciendo al respecto. Otra cosa importante en el tema de la comunicación, tenga embajadores. Hoy en día el tema de los influencers o los embajadores son importantes. Cuidado con escoger esos embajadores. Porque si usted es un medio, una organización financiera y quiere hablar de educación financiera y escoge a alguien que no sabe manejar sus finanzas, pero es un influencer súper chiva, pues no tiene sentido. Tenemos que ser consecuentes con las personas que van a hablar de mi organización y cómo van a hablar, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Pero sí son muy importantes, se convierten en algo importantísimo hoy en día, que la gente tome en cuenta, que la gente escucha, que la gente sigue, ¿verdad? Y tenemos que valorar esto también a la hora de hacerlo. Cuenta historias. Si hay algo que podemos contar desde la estrategia de responsabilidad social, son historias. Las historias de cómo está cambiando la organización, la historia de cómo cambia el ambiente, cómo cambia la comunidad, los proveedores, los colaboradores. ¿Qué historias se están gestando a partir de los programas y las estrategias que estoy manejando? Y cómo esas historias llegan a mis públicos de interés. No olvidemos que todo tiene un perfil humano, una parte humana. Y esto es muy importante. Meter el componente de la mirada del ser humano o desde la visión de un ser humano es importantísimo. Simplifique las cosas. Use canales simples. Que el mensaje le cale a la gente. Hay que ser muy gráfico hoy en día. Deje claro a través de imágenes impactantes qué es lo que usted quiere decir, cómo lo quiere decir. Y algo que quiero presentarles, que no me puedo ir sin presentárselos, es una manera resumida de cómo presentar información compleja. Hace unos años, Heineken agarró su reporte de sostenibilidad y le pidió a un rapero que lo resumiera, a un rapero. Y obviamente no lo dijo todo a través de la canción, pero vean qué buen resumen el que hizo. I'll be frank. Because Frank says dirt is a beautiful paradox. He says it's something that has no place in our lives but under our shoes.
He says it's also the incubator that unlocks life's basic necessities. As long as we follow the rules, dirt lets us access food, extract tools, and reap our barley and hops. So yes, he said, from dirt we get beer. Now, if you listen carefully, you can hear the hand of almost 10,000 farmers who try to stay as close to nature as they can. You can hear over 120,000 African smallholder farmers harvest local ingredients for local production. Meanwhile, you hear the sound of company growth going hand in hand with reduced water consumption. Not to mention carbon dioxide output reduction by using something like windmills or solar panels to power breweries. Frank says, you know, Frank, because it's tough. He's aware we're taking baby steps here towards the improvement of this beautiful sphere we call home, but many small steps add up to light years, so he upgrades the range of low alcohol beer and chills them in coolers that use less than half of the juice of coolers they had in 2010. Frank will tell you that it's his job to responsibly sell you the best beers in the world. Frank understands that selling 9 people 1 beer beats selling 9 beers to each because they all get to go home feeling appreciative. Frank makes a smart move. Frank takes the byproducts of beer and sells it to farmers because it turns out to be super nutritious for cattle. So now, instead of paying for the disposal of the byproducts, he makes a modest profit on what colleagues consider waste. On top of that, the farmers save money on food for livestock. Frank told me all this while he was pouring me one. It was as though his words had turned liquid and his story was now filling the glass he was handing me. I looked at the golden fluid behind the star and, for the first time, became aware of its transparency. He cares. But don't take my word for it. You can read it yourself. Let's get Frank. Vean cómo de manera muy sencilla una empresa como Heineken puede dar a entender su reporte de sostenibilidad. Y obviamente, después de eso, usted puede ir y comprobarlo y leerlo. Dice Nash que el tema de la comunicación tiene bases sólidas cuando se tiene un buen mensaje y cuando se cultiva una buena relación con los medios de comunicación. Conocer a las personas detrás de las notas y que ellos conozcan la organización, su misión y valores. Por supuesto, hay que generar relaciones. El tema con los medios de comunicación hoy en día pasa por el tema de la relación con ellos, sin que haya corrupción, pero sí conocerlos y que te conozcan. Muchas veces el inicio de que te cubran y que te saquen tus noticias pasa primero por un proceso largo de conocimiento, de relación. ¿Verdad? Invítelos a su organización, edúquelos. Usted es una organización, usted es una cooperativa. ¿Por qué no hace de vez en cuando formación para periodistas? ¿Le van a publicar algo? No, ese no es el objetivo. Es generar relación. Y poco a poco las cosas se van dando. Hay que encontrar esos espacios para generar confianza. ¿Verdad? Qué bien, Jorge. Es ese tipo de cosas las que deben calar en el público. Y por supuesto, a veces hay que ser un poco creativo. Yo me imagino que fue complejo para el departamento de mercadeo de Heineken llevar a este chavalo y a la junta directiva y decir, este va a ser nuestro resumen del reporte de sostenibilidad. Se las trae, pero bueno, la pegaron y lo hicieron muy bien. Entonces es importante que tengamos todas estas cosas claras para generar nuestras estrategias de comunicación en, sobre todo, nuestros públicos de interés. Nada más denme un segundito para buscar algo más que quería presentarles. Porque quiero que lo vean. No, ya me acordé cómo se llama. Les voy a dejar, por favor,
una asignación en este rato que falta. Este reportaje que estoy poniéndoles en este momento se llama El negocio de la pobreza, del canal Deutsche Welle de alemán en español. Es lo que ahora vamos a ver, obviamente cada uno en la comodidad de su hogar. Dura 40 minutos y la otra semana vamos a comentarlo. Cuando una organización comunica sus estrategias de responsabilidad social y busca un espacio para hacer lo que se cree que es responsabilidad social y además generar negocio, puede caer en ciertas trampas. Y de eso habla este reportaje que les estoy dejando. Está en YouTube, se llama El negocio con la pobreza y es de la televisión alemana Deutsche Welle. Con eso terminaríamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, adelante. Bien, los dejo entonces con el documental. Por favor, tomen alguna nota para poder, gracias Adriana, para poder comentarla la próxima semana en la clase. Ya la próxima semana espero que no haya presas y que nos podamos ver como Dios manda. Importante nada más recordarles que el ensayo, ojalá ya lo vayan adelantando. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, me la mandan por correo o me pueden contactar a mi teléfono celular. Y es importante que lo vayan trabajando porque pues, cada vez quedan menos clases. Y de hoy en 8 nos vemos para continuar con el tema de reportes de sostenibilidad y algunos otros temas del plan de estudios que quiero reforzar. Muchas gracias por su atención. Que sueñen cosas bonitas. Muy buenas noches. Ay, perdón. Patricia habló sobre las entrevistas. Ajá. Las entrevistas a partir, creo que... Denme un segundito. Ah, claro que sí, las vamos a socializar. Yo las voy a terminar de revisar. He escuchado algunas, he visto algunas, he leído algunas. Sí, esta semana, la semana pasada, perdón. No, mentira. ¿Dónde están? Aquí está. Desde finales de junio estaba abierta para que pusieran la entrevista gerente y la próxima semana y la otra que todavía nos queda, vamos a hablar de esto. Porque es importante que lo socialicemos para encontrar argumentos ante algunas respuestas que ustedes han encontrado a quienes han entrevistado. Bien. Muchas gracias nuevamente. Gracias por el recordatorio, Patricia. Que pasen muy buenas noches a todos y a todas.